El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Bienvenidos, dice Mario Enríquez en ese cabezote, esa entrada. Muy buenos días a todos los oyentes y la gente que está conectada con la Pedagógica Radio. Esto es Calentando la Palabra y estoy acá con Yolanda Barrantes. Buenos días, Yolanda. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy buenos días, cordial saludo también para todas y todos nuestros oyentes quienes nos escuchan alrededor del mundo. Hoy con un poquito de frío, 15 grados centígrados, la temperatura y la sensación térmica. Como veníamos hablando, pues ya casi llega a mitad de año, ya casi nuestros estudiantes salen a vacaciones. Por favor, ya las secuelas de la gripa y de las consecuencias del clima han estado muy fuertes. Saludamos también a Laura Chávez, que está ahí haciendo todo el registro fotográfico y para las redes sociales de este programa del día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Yolanda? Bueno, tenemos un invitado muy especial quien nos va a hablar de un tema muy importante. Nos va a hablar del contexto sociocultural que realizó el maestro Fals Borda en un lugar también muy emblemático de nuestro país, en Chocontá, donde el maestro exploró sus tradiciones, costumbres y dinámicas sociales, lo que le permitió entender mejor la identidad cultural. Y bueno, y ahí nacieron una cantidad de acontecimientos que se convirtieron hoy en hitos en la educación de nuestro país. Por eso tenemos un invitado maravilloso que nos va a hablar precisamente de todo ese trabajo del maestro Fals Borda en Chocontá. Bueno, entonces no le demos más largas al asunto. Queremos presentarles a Luis Camargo. Él es chocontano en mayúscula. Es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es magíster en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, docente del Magisterio de Zipaquirá en la institución educativa municipal La Granja. Saludamos ahí a todos sus estudiantes y compañeros que lo están escuchando a esta hora. Y también es investigador de la memoria de Orlando Fals Borda en su paso por Chocontá. Además de eso, es líder sindical del Magisterio en Cundinamarca. Muy buenos días, Luis Camargo. Es un placer tenerlo acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Alejandro, muy buenos días. Yolanda, muy buenos días. Pues escuchando tu presentación solamente me queda decir que los docentes y los docentes de ciencias sociales no nos podemos quedar quietos. Siempre estamos haciendo algo, moviéndonos en algún espacio, liderando procesos, y creo que eso también se lo debemos a las universidades de las cuales pues se fundamenta nuestra vida y nuestro trabajo. Yo estoy muy agradecido con la Universidad Pedagógica Nacional. Muy agradecido. Bueno, ¿en qué año se graduó Lubin de la maestría en Estudios Sociales? Ahora Upa. estamos viendo la tesis ahorita, ¿no? Ahí puede mirar la copia. Sí, tenemos aquí está 2019. 2019, bueno, la maestría en Estudios Sociales es una maestría muy importante, es tal vez uno de los pocos programas que no está enfocado en los temas educativos en la Universidad Pedagógica Nacional, pero que en términos de la investigación social tiene unos alcances muy fuertes. Saludos también a los profesores de la maestría en Estudios Sociales, a la profesora Constanza Mendoza, al profesor Pablo Nieto y a todos los que hacen parte de ese ejercicio maravilloso de la maestría. Bueno, Lubin, saludemos también. Entonces usted tiene ahí una fanaticada muy grande, entonces vale la pena saludar a los amigos de Chocontá, 101.3, la emisora comunitaria de Chocontá, que está a esta hora escuchando, pero que además seguramente va a hacer uso de estos programas de la Pedagógica Radio en los que participa Lubin, y también un medio de comunicación que es Sistema Alternativo, que también está conectado el día de hoy, escuchándonos en esta emisión especial sobre el paso de Orlando Fals Borda por el municipio de Chocontá, pero particularmente por la vereda de Saucío.
¿cierto? Entonces hablemos un poquito de ello, pero antes vamos a hacer sonar, a reproducir uno de los audios que preparó Yolanda Barrantes para este programa del día de hoy. Es el señor Carlos Julio Sánchez, un habitante de la vereda de Saucío, que habla sobre Orlando Fals Borda y sus travesías por allí, por Chocontá. Fals Borda estaba al frente de la escuela que era para construirla en ese momento, entonces estábamos todos los alumnos en ese momento ahí y él aprovechó la oportunidad para tomarnos la foto. Saucío tuvo un cambio fundamental a partir de que Fals Borda estuvo ahí. La generación que a partir del momento de él fue una generación que despertó el estudio. Todos los muchachos de ese momento acudieron a estudiar su bachillerato. Fue un desarrollo social supremamente diferente incluso a las demás veredas y el mismo municipio por la obra de Fals Borda. Nosotros continuamos aquí en Calentando la Palabra y efectivamente acabamos de escuchar a un habitante de Saucío hablando precisamente del maestro Fals Borda. Este informe lo sacamos también de un documental muy importante de la Biblioteca Nacional, en donde habla también de ese trabajo como fotógrafo que hizo el maestro Fals Borda allí en Chocontá, y el cual pues ahorita es exposición en muchos lugares. Creo que en la Universidad Pedagógica Nacional también estamos en esa línea de mantener viva la imagen del trabajo que hizo el maestro Fals Borda en Chocontá. Así es, también vamos a llevar la exposición a Chocontá, va a estar expuesta en la Casa de la Cultura para el 14 de junio. No, pues agendadísimos entonces. Y usted nos decía, profesor, que conoce al señor Carlos Julio. Sí, a él, si me está escuchando, a quien lo conozca, que le envíen un enorme saludo, lo aprecio, lo estimo muchísimo. Él, como emprendedor de la memoria, ha defendido el legado de Orlando Fals Borda y aunque en algunas ocasiones me ha llamado la atención, tiene toda la razón en lo que él dice y afirma. Es un personaje que conoció a Fals Borda desde, pues, él era muy niño cuando Fals Borda pero de la segunda etapa de Fals Borda, cuando ya fue, digamos, había terminado y concluido su trabajo en Saucío, fue muchísimas veces a Saucío y uno de los lugares que más frecuentaba era la casa de Carlos Sánchez. Era como su espacio. Saucío era el espacio en el cual Orlando se distanciaba un poco de tanto corre político y académico. Era como el lugar en el cual él se desconectaba un poco, retomaba esas raíces que le dieron inicio pues a este proceso, porque pues nosotros nos ufamamos en decir que Fals Borda fue el padre de la acción comunal, aunque a él siempre no le gustó la idea que lo llamaran así, porque pues él decía que había muchos padres y madres que eran los campesinos, pero pues sin la asistencia, la motivación de él, de pronto no se hubiera desarrollado la acción comunal. Y pues los que estudiamos ciencias sociales y más, pues que yo soy de Chocontá, yo considero que parte de su origen dentro de la académica fue el desarrollo que tuvo en Chocontá y la relación con los campesinos. Bueno, justamente en ese sentido, digamos que el trabajo de Fals Borda en Chocontá y en la vereda de Saucío particularmente tiene que ver, o sea, es importante porque a pesar de ser un Fals Borda joven, el que llega a Saucío, pues es un Fals Borda que ya desarrolla distintas facetas que tienen que ver, claro, como empleado de una, ¿cómo se llama? De la represa, que no vamos a decir ahorita cómo se llama porque no me acuerdo. Pero también en esa relación entre la represa y las comunidades, esa relación que él construye como investigador, ese olfato investigativo de la investigación social que desarrolla Orlando Fals Borda allí, pero también un vínculo particular con la gente. Y finalmente, esa faceta del activista político que a pesar de
las condiciones en las que la gente está viendo allá, pues él asume que hay posibilidades también de transformación a partir del ejercicio investigativo y de la construcción colectiva que viene desarrollando con la gente. Entonces, creo que es muy importante esto, además de, bueno, de esa faceta que acaban de mencionar ustedes que tiene que ver con la fotografía, ¿cierto? Por accidente, te contaba hace unos días en la inauguración de la exposición acá en la Universidad Pedagógica Nacional, además para que vengan y vean los diarios de campo de Fals Borda en la exposición fotográfica que está generalmente en el Museo Nacional, pero que en estos días, hasta los primeros días de agosto, va a estar en la Universidad Pedagógica Nacional. La investigadora principal dice, me encontré con esas fotos por puro accidente. Me encontré en una caja esas fotos y después me di cuenta que nadie había hecho uso de eso, es como El tesoro escondido. claro, pero además como un objeto despreciado de Fals Borda, ¿cierto? Como que su faceta de investigador, su faceta política, su faceta en términos también académicos, pero digamos como que nadie se ha fijado en la fotografía y hay una riqueza impresionante allí. Pero entonces hablemos, Lubin, un poco de esta llegada de Fals Borda al municipio de Chocontá. Así es. Se necesitaba un trabajador traductor que prestara sus servicios también de secretario y pues de esta manera pudiera pues conectarse con los trabajadores, los obreros, entre los cuales estaba mi abuelo. De las anécdotas que me contaba mi abuelo, estaba pues que él era quien gestionaba los pagos y además de eso era como un brazo importante del talento humano, ¿sí? Y los espacios de ocio y de recreación, pues los aprovechara para compartir con ellos. Muchas veces mi abuelo me contó que se sentó junto al río a pescar con él y a comerse en un delicioso capitán, que pues es el pececillo nativo de la sabana. Ya poco a poco se introducirá la trucha. Pero el primer momento en que llegó Fal fue a trabajar, llegó a buscar trabajo. Él mismo lo dice que su trabajo que desarrolló entre 1949 y 1951 fue un trabajo fortuito e incierto. Y voy a decir las palabras que él expresó. Examiné las áreas cercanas a la sede del campamento de la Winston. Los edificios de este campamento estaban emplazados arriba del cañón del río Cisga, en medio de una bella región rural, a unos 6,5 kilómetros del sur de Chocontá y aproximadamente a 90 kilómetros al norte de Bogotá. Saucío estaba en la carretera del campamento hacia Chocontá en dirección norte. Hora interesante tanto por su localización como por su complejidad social. Y es que, viendo las fechas, Chocontá estaba pasando por un momento coyuntural histórico y fue la violencia bipartidista. No fue ajeno a esa situación. La violencia bipartidista ocasionó que cerca a Saucío se dinamitara un puente, en el casco urbano se incendiara una casa. Y lo que hizo la represa fue atenuar de alguna manera esta proximidad bélica y hizo que los campesinos se enfatizaran y enfocaran en su trabajo y pues la dinámica finalmente les cambió, les permitió un desarrollo estable en la región que les brindó pues ciertas garantías económicas. Y de esta manera, pues, la violencia no terminó impactando tanto. Alguna vez, hablando con el maestro, le pregunté que para qué había hecho Campesinos de los Andes. Y él me dijo, para atender una situación especial que estaba pasando en Colombia. Y es la violencia. La Junta de Acción Comunal y las juntas de acción comunal tenían como objetivo también demostrar que la unidad, el trabajo cooperativo podía disminuir esas diferencias ideológicas y que de alguna manera pudieran aprovechar esa energía colectiva para desarrollar procesos en algo. Bien, ese primer momento, claro, tiene todos los elementos coyunturales de esa violencia política que se empieza a desarrollar a partir de mucho antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pero que se consolida justamente ahí en el año 48 con la muerte de Gaitán y que, digamos, está en una situación bastante convulsionada
hacia Boyacá, bueno, todo el país, pero particularmente Boyacá, esa región de Cundinamarca y demás. Llega Falsborda a trabajar como traductor, ¿cierto? Él Sí. llega a trabajar como traductor allí a la represa, a la construcción de la represa, y él empieza a vincularse con la gente, ¿no? Porque además no es un sujeto ajeno, es más bien todo lo contrario, de una curiosidad inmensa alrededor de las comunidades, del contexto que lo rodea, y en esos primeros años de su trabajo allí en Chocontá, pues los puso en evidencia. Entonces, de los relatos que usted ha recogido de la memoria del paso de Falsborda por Saucillo y por Chocontá, ¿cómo fue esa manera como él se fue familiarizando, vinculando con la comunidad de este sector? Él dice pues que tenía la inquietud por de pronto desarrollar algún tipo de trabajo con la comunidad en la cual él estaba pues ya inmerso. Visitó varias zonas del municipio y algunas veredas, pero pues se le facilitó Saucillo primero porque quedaba muy cerca al lugar donde él trabajaba. Era un vecindario con ciertas características de adhesión y de identidad histórica. En Campesinos de los Andes destaca pues que desde sus inicios muiscas hasta su llegada siempre han tenido cierta identidad. Llegó a Saucillo un campesino, Pacho Torres, le facilitó la oportunidad de hospedarse en la casa de sus padres y logró tener una amistad muy amable con este señor y de esta manera lograr conectarse con la comunidad saucita. No fue fácil. Pues imagínense, primero Orlando Fals de la costa y la comunidad saucita muy diferente, campesinos, andinos. Segundo, pues la manera como él empezó a hacer su trabajo, en algún comienzo chocó, ya que pues la gente decía que les molestaba que él entrara a contarles las cucharas, cuántas cobijas tenían en la cama. Ese nivel de rigurosidad, ¿no? Sí, Entonces sí. iba registrando cada cosa que había, Exacto. un poco entrometido, las personas en el paso de Falsborda por las casas y por la relación con la gente. Incluso hubo un choque que todavía se presenta cuando llega el investigador y es que dijeron, no, es que es para subirnos los impuestos. Entonces él lo que hace es enviado por el gobierno y lo que busca es que nos suban los impuestos. Pero finalmente Pacho Torres le brindó esa ayuda que le conectaría con la comunidad. El mismo Torres dice, el sociólogo fue estratega y noble a la vez. Noble en el sentido que se hizo un campesino más. Y eso es también un mensaje para nosotros los investigadores, la gente que nos gusta la etnografía y este tema, porque es que uno no debe entrar a diferenciarse con las comunidades, sino a ser parte de la comunidad. Y él se hizo un campesino más, de ruana, sombrero, y empezó a adquirir, digamos, las costumbres de la región. Él cuenta, dentro de sus anécdotas, aprendió a bailar el tres, que es un torbellino de intercambio. Creo que la parte gastronómica también es muy importante. O sea, adquirir el hábito de consumir alimentos de la región y aceptarlos, eso también le brinda que la gente le tenga confianza, ¿sí? Y de pronto, lo que yo decía al comienzo, en sus ratos de ocio, tanto de él y de los trabajadores, sentarse, tomarse una cervecita con ellos y de esta manera empezar a demostrar pues que era una persona noble y amable y pues que su trabajo no iba en contra de sus dinámicas, ni mucho menos. Pero Falsborda también era un tipo basado en la música, ¿cierto? Ah, sí, sí, Y sí. entonces su manera de relacionarse nos contaba hace unos días el profesor Alfonso Torres acá en este misma cabina de la Pedagógica Radio, cómo Orlando Falsborda utilizó sus habilidades como músico para también relacionarse con la gente. Y eso que plantea usted, digamos, como poder vincularse no de manera diferenciada como el investigador o la persona que viene de otro lugar, sino de manera tranquila y asumiendo también las prácticas cotidianas que tenía la gente allí en Saucillo. Así es. Hace
bueno, el sábado que estuvimos revisando su biblioteca encontramos algunos documentos que él escribió acerca de la música tradicional campesina. Y sí, el arte estaba involucrado en él. Nos decía por aquí, don Floro Pulido, que es uno de los campesinos que compartió con él y aún está vivo. Fals nos proyectaba películas en la pared de la tienda los días domingo y que luego de la película se empezaba a discutir temas de interés general para la comunidad. Fue el cine, la sensibilización a través del cine. Fue el teatro. Él organizó una obra de teatro, la cual sirvió para recaudar fondos para la construcción de la escuela y pues los actores eran gente de la comunidad. Incluso trajo la obra de teatro aquí a Bogotá un par de veces y pues en Chocontá en el Teatro Municipal. Y obvio la música, la conexión con la música campesina tradicional, no solo en los domingos, sino en las fiestas. Él habla mucho de las fiestas a las cuales él iba invitado, matrimonios, primeras comuniones y bautizos. Le gustaba participar y bailar pues estos torbellinos. Claro, además toda una celebridad allí en Chocontá, el maestro Orlando Fals Borda. Bueno, Fals Borda en todas sus facetas. Esta musical pues es muy importante, ¿no? A pesar de ser un costeño de pura cepa, pues fíjense cómo la música no necesariamente, su vínculo con la música no necesariamente fue la música de la costa atlántica, sino fueron otros tipos de música más vinculado a lo religioso también, digamos como a toda esta exploración también de la música académica y demás, y bueno, como estos vínculos que se fueron tejiendo también con los campesinos y la manera como fue interactuando él en lógica de esa otra faceta que es la faceta investigativa. Pero, ¿qué podemos hablar, Lubin, sobre esto? O sea, Orlando Fals Borda llega a Chocontá, empieza a interactuar con las comunidades, empieza a detectar algunas problemáticas con ellos ahí y entonces también surge una faceta de activista, ¿cierto? Sí. Con relación, por ejemplo, a la escuela, con relación a la necesidad, por ejemplo, de llevar otros elementos culturales como el cine, como otras formas de apropiación del conocimiento, pero también de fortalecimiento mismo de las comunidades. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo vivió la gente que en aquella época tuvo contacto con Fals Borda? Bueno, cuando proyectaba las películas y en los intermedios de las películas y al final de las películas, en la tienda, se buscaba un diálogo, se encontraron algunos inconvenientes o problemas que tocaba atenuar. Uno de ellos era la ampliación de la escuela. La primera queja de la comunidad fue que la administración municipal no hacía, que el alcalde no hacía, que los gobiernos de turno no hacían. Pero Fals les hizo dar a entender que no había necesidad de eso, sino que debían trabajar en conjunto para lograr solucionar estos problemas y que no necesariamente había que esperar que llegaran digamos que de estos elementos administrativos. Y fue así como se decidió realizar una primera reunión que quedó registrada como aquella primera acta de la primera Junta de Acción Comunal en Colombia. Hoy día no existe un barrio, no existe un conjunto cerrado, no existe una vereda que no tenga Junta de Acción Comunal. Y la primera, con esta idea de organizar trabajo alrededor de la construcción de la escuela. Fue gestión, el predio lo donó a alguien y los materiales empezaron a buscar la manera de conseguirlos. Entonces, Fals Borda trajo una máquina para hacer ladrillos. Los campesinos
prestaron su trabajo para ir a traer la madera a sectores boscosos de la región. Y empezaron también a prestar su trabajo voluntario por días para la realización de la escuela. Pero los recursos también fueron llegados de diferentes maneras creativas. Entonces, doña Emperatriz Sánchez Maldonado dice: en esa época yo entraba a estudiar. Fue cuando empezamos con los bazares, con las damas, con las películas. Y en esa época, como no había máquina de tomar así películas ni nada de eso, todo el mundo la película en Saucillo corra y sí, levantábamos capital para seguir así con la escuela. Exactamente, sí, para poder llegar y ganar fondos para seguir construyendo nuestra escuela. Testimonios reales, ¿no? Sí. Este es de la señora Emperatriz Maldonado. Pues lo obtuve en el año 2010. Testimonios que por aquí voy a dejar también de mi trabajo de investigación. Se lo voy a dejar a ustedes para que los tengan, y los estudiantes y los investigadores que quieran pues obtener estos testimonios de algunos campesinos que ya no están, pero que compartieron con Falsborda, pues los obtengan. ¿Sí? Está Alfonso Gómez, Torcuatro, Floro Pulido aún está vivo, Francisco Torres aún está vivo, tendrá más de 90 años. Bueno, y otra cosita que también ayudó la comunidad fue la organización de una cooperativa, donde los campesinos se abastecían de productos, no solo alimenticios de primera necesidad, sino también productos para cosechar. Incluso tuvieron un tractor. Y una de las anécdotas en este movimiento, porque en todos los movimientos y organizaciones sociales hay de pronto algún tipo de diferencias y disputas, en una situación de celos por el uso de este elemento, pues fue botado por una montaña abajo y destruido. Dios. Pero bueno. Pero también Falsborda estuvo muy preocupado, por ejemplo, porque la manera como se cocinaba no fuera tan contaminante para las familias, ¿cierto? Su madre muere de cáncer. Sí, señor. De cáncer de pulmón, y entonces él vive con esa preocupación, ¿no? De tratar de que las familias en Saucillo puedan tener unas condiciones distintas frente a la preparación de los alimentos. Entonces él incluso explora formas de construcción de estufas, y no solamente las explora, sino también se pone a la tarea de fabricarlas con la misma gente. Eso es muy bello, ¿no? También es como ese lugar no del investigador que está ya al margen de la comunidad, sino era un personaje que se involucraba, se metía a la casa a contar las cucharas, pero también a mirar cómo solucionábamos los problemas cotidianos. También hace unos días escuchaba, creo que fue en la presentación esta de la exposición acá en la Pedagógica, que se hablaba de unos tipos de papa que él traía de los Estados Unidos, tal vez, y que él los traía justamente porque las heladas necesitaban, traer unas semillas que eran resistentes a las heladas. Pero también, bueno, eso es un mito porque a Lubin creo que le escuché otra cosa la otra vez que estuve también allá en Saucillo, y ese tema de la fresa. Sí. ¿Sí? Que se le atribuye a Falsborda haber traído la fresa, y Chocontá pues es un municipio que tiene gran cantidad de cultivos y es muy reconocido por los cultivos de fresa. Pero ¿cómo es esa historia? Claro. Falsborda, en la huerta de Pacho Torres, le dio por experimentar. Entonces sí trajo algunas semillas de alguna variedad de papa para que contrarrestara de pronto los efectos de las heladas. No sé si le dio resultado. Lo que sí le dio resultado fue la fresa. Entonces, él mismo cuenta que en un viaje que tuvo al exterior se trajo una plántula en el bolsillo de la camisa y la llevó para que fuera sembrada en la huerta de Pacho Torres. Y
Y pues efectivamente cuidaron muy bien la plantica y hoy día pues Chocontá es uno de los primeros productores de fresa a nivel nacional. Existe, pues hablamos del mito, es porque existe también una familia croata que también se atribuye el hecho de haber traído el cultivo de fresa a la región, ¿sí? Entonces, pues en la investigación que hice, también yo fui, los consulté, hablé con ellos, bastante renuentes, dijeron, no, mi papá nunca conoció a ese tal Fals, mi papá fue el que trajo la fresa a Chocontá, ¿sí? Y fue el que inició y trajo aquí la semilla y empezó a experimentar. Entonces, pues podrían ser ambos, ¿no? Podrían ser ambos para que no peleemos. Ambos. Y no voten otro tractor por ahí. Pueden estar la patente la tienen los dos. Está muy bien. Bueno, fíjese cómo Falsborda impulsa unas formas de organización social inusitadas para la época, ¿cierto? Oye, una asociación Pero- de mujeres tejedoras. Imagínese. La mujer también estuvo presente en la organización de la Junta. Hizo parte de la Junta de Acción Comunal. Y viendo esa necesidad de aprovechar pues esa fuerza laboral también femenina y esa fuerza de trabajo alrededor de la organización comunitaria, pues les brindó la oportunidad de capacitarlas en tejido, también en escritura, en máquina de escribir. Mecanografía. Mecanografía. Sí. Aquí hay un testimonio, dice una cooperativa, una asociación de mujeres tejedoras. Esto lo dijo el profe Carlos González, un saludo para él que me está escuchando, otro gran emprendedor de la memoria. La primera escuela comunitaria con 130 comunales llamados Junta de Vecinos, quienes trabajaban el adobe en una máquina sin barram. El primer grupo de teatro con la directora Nina Chávez presentando la obra de teatro en el Teatro Colón. Películas de Bavaria que proyectaban la pared de las casas, el perifoneo gestionado por el Ministerio de Agricultura y el primer equipo de fútbol, un grupo musical, trajo el primer tractor y al embajador de China le enseñó a tramitar papeles a las personas en diferentes oficinas y becas para estudiar. No, pues que no hacía Falsborda. Sí, claro, empapado de todos los quehaceres cotidianos de una comunidad que en ese momento, pues digamos, estábamos en años 50, tal vez todavía había muchas dificultades, por ejemplo, en esa relación entre el Estado y los ciudadanos. Entonces, poder aprender ese tipo de cosas, poder desarrollar formas de organización social que le permitieran a la gente tramitar su propia escuela, su propio centro de salud, la carretera, en fin, era toda una posibilidad que estaba allí y que, bueno, y que Falsborda la propuso desde allá. Bueno, entonces quiero que hablemos también quiero que hablemos de dos cosas, pero no sé si vamos a alcanzar. Yo quiero que hablemos de qué pasa hoy en Chocontá, alrededor de esa memoria y de esos emprendedores de la memoria como usted, Lubin, del trabajo de Falsborda allí. ¿Qué dice la gente? Las nuevas generaciones conocen a Falsborda, saben de su legado, la gente sigue hablando de él. Antes del 7 de junio del 2008, que fue 2 meses antes de que él falleciera, hiciera presencia con un homenaje que le hizo la comunidad y le hicieron los campesinos. Él estuvo en Chocontá en alguna ocasión llevado y gestionado por el profesor Carlos González a la biblioteca municipal con el fin de activar, digamos, los procesos de dicha biblioteca. Pero digamos que no era tan conocido para entonces Falsborda. Fue a partir de ese 7 de junio del 2008 que empezamos a trabajar con los emprendedores, con Carlos González, con algunas gestiones administrativas y demás, para primero mostrar que la primer Junta de Acción Comunal había nacido, surgido, iniciado en Chocontá, en Saucío. Muy pocos sabían de esto. También le agradezco a Carlos Sánchez, quien también ayudó a gestionar con la gobernación de aquel entonces para demostrar así que la primera Junta de Acción Comunal era de Cundinamarca y era de Saucío.
Entonces, para aquel evento y aquel homenaje, en vida, se invitaron a los campesinos de todas las juntas de acción comunal de la región y de municipios aledaños. Y a partir de este momento empieza un despertar del recuerdo, un despertar de la memoria, empiezan a dinamizarse muchos procesos, a hacer presencia ya las universidades y, a desarrollarse este activismo por la memoria. Profesor Carlos González, que es como uno de los principales emprendedores, inició procesos para generar una cátedra de Orlando Fals Borda en los colegios e instituciones del municipio. Él llevó la idea a los colegios, reunió a los estudiantes y empezamos. Y es la hora que hoy día pues estamos trabajando en este centenario que vamos a desarrollar y estamos desarrollando. Se nombró de esta manera el año falsbordiano en esta universidad, en otras universidades, en algunas instituciones públicas y obviamente en el municipio de Chocontá. Hoy día con el trabajo y la compañía de las universidades, de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Nacional y de otras, hemos estado trabajando y realizando y desarrollando proyectos alrededor del dinamismo de la memoria de Orlando Fals en Chocontá. Hay 2 proyectos en este momento muy bonitos que están liderados por la Universidad Pedagógica Nacional con estudiantes, uno con estudiantes de básica primaria de la escuela ahí de Saucío y otro con un intercambio de saberes y conocimientos con los estudiantes de grados superiores de la institución educativa Rufino Cuervo junto con el Instituto Pedagógico Nacional. Y pues el evento que va a ser ahorita el 14 de junio pues va a llamar bastante la atención y espero pues que las comunidades y los campesinos cada vez más se enteren de la importancia de tener dentro de su memoria la organización de la primera Junta de Acción Comunal. Que fue en 1958, ¿no? Sí, señora. ¿Sabe, su merced, profesor, de pronto tiene el dato de cuántas juntas hay ahora en Chocontá? No tengo el dato, no lo tengo. Hoy hay 42 juntas de acción comunal, 6 en el casco urbano y 36 en la zona rural. Eso quiere decir que la influencia del maestro Fals Borda en la comunidad campesina pues fue interesante, ¿no? Fue profunda, dejó una huella importante. Sí. Me permito leer el último discurso que hizo en público antes de fallecer a las juntas de acción comunal. Queridos y queridas campesinos y campesinas habitantes de esta región que vinieron a acompañarme en esta fría mañana, que por fortuna no llovió, pero que todavía estamos de pie para ver si logramos reanimar la idea que no fue originalmente mía, sino producto de la vida misma que yo tuve con los vecinos de esta querida vereda de Saucío y con los habitantes de los municipios del municipio de Chocontá. No hay ningún padre de la acción comunal, son muchos los padres y madres de la acción comunal y están aquí presentes. Están entre nosotros y a ellos va este mérito. Porque las críticas que hay respecto a la acción comunal que no se ha ajustado a las ideas que teníamos en los años 50 y 60, el padre Camilo Torres, con quien trabajé tanto esta idea, y yo pensando que la acción comunal, como ha dicho X persona, podría ser la solución de muchos de los problemas de nuestro país, creo que en el fondo esa idea está viva y puede seguir viva y que ustedes han tenido mucho que ver para que no muriera. Por eso les quiero agradecer de todo corazón que ustedes hayan permanecido fieles a aquellos ideales de los años 50 y ahora creo que puedo morir más tranquilo. 2 meses después se nos fue. Uy, Dios mío. Sí, en agosto emotivo, del 2008 murió el maestro Orlando Fals Borda. Quiero que hablemos también de la exposición, ¿cierto? Tenemos la exposición acá en la Universidad Pedagógica Nacional. El lanzamiento fue el jueves de la semana pasada. Y creo que es muy importante porque la exposición da cuenta no solamente de una faceta de fotógrafo de Fals Borda, sino justamente de esas lecturas sobre la realidad, sobre la vida campesina que tenía él. Es decir, como que esos diarios de campo inspirados también alrededor de la imagen tenían una fortaleza o tienen una fortaleza muy fuerte que hoy también pueden seguir sirviendo para quienes intentan o intentamos hacer investigación social.
¿Qué habrá para decir de la exposición que además la mayoría de sus fotografías fueron tomadas allí en la vereda de Saucillo? Viendo y escuchando a la expositora, la manera como las tomó, en un plano muy diferente a lo acostumbrado por aquel entonces y por los etnógrafos tradicionales como Levi Strauss, en el cual siempre tomaba las fotografías desde la parte alta. Él las tomaba de frente y pues los campesinos nunca posaron para las fotografías, sino como si él estuviera tomándolas y pues actúe normal. ¿Sí? Sin posar. Sin posar, sí. Eso es algo bonito porque la manera como muestra esa fotografía hace que uno de alguna manera esté en esa época, esté en ese proceso, esté con esa gente. Además, me parece bonito que todas las fotografías describía él lo que estaba sucediendo. Y aparte de describir lo que estaba sucediendo, analizaba el momento y escribía sobre la situación que estaba sucediendo. Es que también es un mensaje a la investigador, ¿sí? No solo a la rigurosidad, sino a la pasión, al amor por lo que hacemos. Está metido en muchas cosas. Hace poco hablaba con la profesora Lola Sendales y me decías que en lo educativo, desde que estuvo allá en Saucillo, estuvo presente. ¿Cómo es así que la primera acción de la acción comunal fue una escuela? Es algo importantísimo, ¿no? Para Claro. tenerlo en cuenta. Sí, señor. Ok, bueno, nada, viendo las fotografías, hay una fotografía que no está ahí, fue del 2008. Está Pacho Torres, Orlando Falsborda y Torcuato. Ya algo viejos, pero con una cara reflexiva sobre lo que habían hecho. ¿Cómo es posible que una idea se convirtiera en un referente de organización comunal y de organización pro trabajo para desarrollar y obtener productos para beneficio de las comunidades? La asociatividad, ¿no? Sí. Hay un elemento que plantea la curadora que presenta la exposición acá, y es el retrato de los campesinos desde una perspectiva también diferente, en términos de la dignificación del sujeto campesino, que es muy importante porque dice ella, cuando uno busca una fotografía de los campesinos colombianos en los años 50, digamos que la imagen, el tropos histórico que está ahí es como el del campesino vinculado a la violencia política, ¿cierto? Entonces los campesinos víctimas, los campesinos desplazados, ¿sí? Pero Falsborda plantea en estas fotografías un campesino distinto. Un campesino que está en una cotidianidad del campo, de sus quehaceres cotidianos, pero también de los procesos organizativos, de una cotidianidad donde confluye con otros sujetos campesinos y desarrolla su vida en comunidad. Entonces, esa es una de las potencialidades que puede tener esta exposición, y es justamente plantear un Falsborda que, si bien en algún momento se vinculó a esos, se dejó seducir por esos estudios de la violencia también, pues en este momento, en su faceta fotográfica, allí en Saucillo, pues planteaba un campesino en una dignidad absoluta del trabajo y de esa subjetividad campesina. No sé, creo que vamos cerrando ya calentando la palabra del día de hoy en esta conversación muy interesante de Yo quedé anécdotas, como de tibio cuentos con Lubin. A ver, ¿qué pasó? No se alcanzó a calentar la palabra con Lubin. Vamos a hoy. calentarla. Hágale pues. Algo que él decía es que el conocimiento de las comunidades es tan valioso como el mismo conocimiento que surge en las universidades. Los campesinos merecen respeto en lo que saben, lo que han aprendido, lo que han experimentado, que ellos son maestros también y pueden enseñar aún en las universidades y en las ciudades. Pensemos entonces que somos capaces también de transformar la manera como vivimos
y que somos capaces también de representar un futuro con un horizonte más feliz, con un progreso y una paz al que hemos trabajado en todos estos años. Gracias. Claro, es que de hecho, maestro, pues fue un campesino al que se le ocurrió el sentipensante, ¿no? De ahí viene el término sentipensante. Ese amor. Sí, creo que hay una lección muy grande alrededor de esto y es una pregunta que queda ahí en puntos suspensivos para seguir hablando de Falsborda y es cómo hoy pensarse la investigación, ya no en el momento de Falsborda, ¿cierto? Que fue otro tiempo, sino hoy, cómo los investigadores, cómo los activistas políticos también se dedican a la investigación y cómo recoger todo este legado para hacer ese trabajo hoy. Creo que es muy importante pensárselo, ¿sí? Porque claro, digamos como mirar en retrospectiva el trabajo de Falsborda es importante y es absolutamente interesante y seductor, pero creo que también es una pregunta para los investigadores de hoy y para los activistas de hoy, bueno, ¿qué hay que hacer hoy? Para que no solamente ese legado, sino también cuál es la dimensión de lo que necesitamos hoy en ese campo. Bueno, vamos cerrando entonces calentando la palabra del día de hoy. Cerrando este programa, pues no queremos dejar de saludar a los compañeros allá de Amigos de Chocontá en el municipio de Chocontá, la emisora comunitaria, y a toda la gente que se conecta con Calentando la Palabra. Un abrazo para todos y para todas y muchas gracias, Lubin, por estar acá con A nosotros. ustedes muchísimas gracias a esta bonita universidad que me cobijó. Muchas gracias. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.